Pues qué tal, un saludo a todos, soy el padre Jorge Cervera. Actualmente estoy en el seminario, en el equipo formador, ahí junto a su asesor el padre Héctor. Y también soy el encargado de la pastoral vocacional, como dice la playera. Me han invitado a compartir un rato de diálogo con ustedes. Les invito a que nos dispongamos haciendo una pequeña oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos hacemos conscientes de que Dios está presente con nosotros ahí donde estemos. Gracias, Señor, por tu cercanía, por tu abrazo, por tu amor, por tu consuelo, por la fortaleza que infundes en nosotros. Te pido que continúes caminando a nuestro lado, que nos ayudes a enfrentar cualquier circunstancia, cualquier adversidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Invocamos a nuestra Madre Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, pues quería conversar con ustedes algunos puntos que me parecen interesantes e importantes. Primero está el constatar el hecho de que como iglesia, como grupo de creyentes en Cristo, pues parece ser que parte de los planes de Dios es que estemos enfrentando siempre diferentes situaciones, diferentes momentos de crisis, que de alguna manera nos ayudan a no dormirnos en nuestros laureles, sino a estar en una permanente actitud de discernimiento, de ir reaprendiendo a confiar en la cercanía de Dios, de ir descubriendo nuevos caminos. Partimos del hecho de la gran transformación que significó en los apóstoles en tiempos de Jesús, pero también en nuestras propias vidas el haber conocido a Jesús. Si podemos contemplar, por ejemplo, a esta comunidad de los apóstoles, especialmente en todo este momento en el que aprehenden a Jesús y el juicio y la crucifixión, todo este proceso, encontramos primero a los apóstoles que antes que nada se van para proteger y para salvar su pellejo, están muertos de miedo y entonces pues cada quien huye por su lado y después de la muerte de Jesús, claro, resurrección y todo, pero a nivel de ahí de la ciudad, pues hay una persecución tanto a los discípulos de Jesús. Entonces, la Sagrada Escritura nos muestra a los apóstoles pues reunidos, encerrados, inclusive nos dirá el texto bíblico, por miedo a los judíos, en Juan capítulo 20, por miedo a los judíos, están allá encerrados, sin saber qué hacer. Es en este contexto de encierro donde Jesús se les manifiesta, se les aparece, les dice: la paz esté con ustedes, mi paz les dejo. Como me envió el Padre, así les envío a ustedes, ¿no? Y por supuesto, el evento de Pentecostés, con esta presencia del Espíritu Santo, que les hace salir del encierro y los lanza en misión, ¿no? Recordará seguramente aquel texto en el que después de esta manifestación sorprendente que aparece vinculada a Pentecostés, pues el primero que sale es Pedro y se echa un discurso evangelizador, una proclamación querigmática. Dice, aquel día se convirtieron como 3,000 personas, ¿no? Y entonces la iglesia sale
en misión. De un estado de encierro y de miedo, con la fuerza de Dios, la iglesia sale. Y sale a un mundo que pues no es que estuviera dispuesto a aplaudir a los cristianos, ¿no? Basta pensar, por ejemplo, el contexto judío, que continuará de persecución, terminando con la ruptura de la comunidad cristiana, ruptura de su vínculo con la matriz o con la fe judía, ¿no? Para iniciar el camino, que a fin de cuentas se revela como voluntad de Dios, un camino propio, el nuevo pueblo de Dios. Ahí hay una ruptura también. Pero bueno, entra en un contexto que no era precisamente muy positivo. Estamos pensando en un imperio romano que ya está en un franco declive, sobre todo a nivel moral. Entonces era famosa la creciente corrupción moral, una crisis, por ejemplo, en la familia, una crisis en la vivencia de los valores que habían de alguna manera puesto ascendente al imperio romano, una crisis, por ejemplo, de la misma sexualidad, una crisis del Estado, una corrupción galopante. Es en este contexto los creyentes, nuestros antepasados en la fe, comienzan a intentar vivir su fe. Imagínate, en un contexto en el que la familia está siendo destruida, en el que inclusive hay una mentalidad sumamente egoísta, inclusive de abortos, hay una situación de inmoralidad muy fuerte. Quizá tengas en la mente algunas de esas grandes bacanales o fiestas orgiásticas de los romanos. En ese contexto, ¿cómo sonará la defensa no solamente de la fe en Cristo como aquel que entrega su vida en la cruz, que era ignominioso, entrega su vida en la cruz y resucita y nos ofrece vida eterna? Pero además de esa cuestión de la proclamación del querigma, además de esto, está la cuestión de vivir como Cristo nos pide. Entonces, en un contexto tan adverso, los creyentes volverán a lo esencial, a la defensa de la familia, a la fidelidad matrimonial, a un compromiso esponsal hasta que la muerte los separe, como hasta ahora siguen prometiendo las parejas cuando se casan, una apertura a los hijos como un don de Dios, una condena durísima, ya desde esos tiempos del imperio, una condena durísima a la maldad intrínseca, a la maldad nefanda del aborto, una apertura a la vida, a la paternidad, a la maternidad, una valoración de la honestidad en cuestiones de sexualidad, el ser varón, el ser mujer, el asumir su propia identidad, el renunciar a cualquier tipo de comportamiento que fuera contrario al orden natural puesto por Dios en cuanto a nuestra naturaleza como individuos sexuados, una honestidad a rajatabla en un ambiente muy corrupto. O sea, todo esto, ¿no?, hace que nosotros seamos los extraños de la película, los fuera de lugar. Y quizá no tanto por el anuncio de la resurrección de Cristo, sino por todas las implicaciones que tiene el creer en Él, en un estilo de vida nuevo, diferente, contracultural, que quizás se va desencadenando la violentísima persecución contra nosotros los cristianos. Entonces, la vida de castidad incomoda al que no vive la castidad. La vida de fidelidad incomodará a quien no vive la fidelidad. Y así, o sea, los valores de la comunidad cristiana entran en una radical
confrontación con el imperio, hasta el punto de volverse todo este tiempo de grandes persecuciones, las grandes matanzas de nuestros antepasados en la fe, que tienen que refugiarse en las catacumbas para esconderse, para poder practicar su fe. Imagínate, nos metemos como a escondidas, nos metemos allí y ahí celebramos nuestro sacramento, celebramos la fracción del pan, nuestra Eucaristía, nos sentimos comunidad y ahí celebramos con el temor de que alguien nos denuncie y nos expropien nuestras propiedades y nos quiten, nos separen de nuestra familia o nos lleven al circo romano para morir allí por el hecho de ser creyentes y de tener la integridad lo suficientemente bien puesta como para decir: no renuncio a Cristo, hazme lo que quieras, no renuncio a Cristo, no renuncio a Él. Y si por Él tengo que afrontar la persecución y la muerte, bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque además sé que tú, como perseguidor, puedes quitarme la vida, esta vida. Pero yo no estoy pensando solamente en esta vida, estoy pensando en la otra vida. Esa vida que Cristo me ha prometido, esa vida que Cristo me ha garantizado con su muerte y resurrección. Entonces, todo esto ocurre históricamente, nos ocurre como comunidad. Y bueno, la persecución, las crisis, pues han acompañado todo el caminar de nuestra iglesia. Digo, no terminaríamos hablando de cada etapa de persecución, pero sí es muy ilustrativo que, por ejemplo, cuando uno piensa en las persecuciones contra los cristianos, contra nosotros, pues uno inmediatamente piensa en las persecuciones del Imperio Romano. Pero no ha habido un siglo en los 20 siglos de historia de la Iglesia en el que no hayamos experimentado la persecución. Algunos historiadores, por ejemplo, afirman que el siglo XX fue el siglo en el que más persecuciones y más martirios han habido. San Juan Pablo II, por ejemplo, canonizó pues a un montón de santos precisamente que fueron mártires de la fe. Siglo XX, imagínate, nuestro civilizado siglo XX persiguió y asesinó a los cristianos y buscó con todas sus fuerzas impedir que los cristianos vivieran su fe o que se convirtieran las personas a nuestra fe. Esto ocurrió hace apenas unos años. Bueno, ya estamos en el siglo XXI, quizá algunos de ustedes nacieron ya después del año 2000, o quizá la mayoría o todos nacieron después del año 2000, pero bueno, el día de hoy continúa habiendo persecuciones. Nos continúan persiguiendo por esta vida contracultural. Piensa, por ejemplo, en estos países donde está el musulmán, la religión musulmana, que prohíbe, por ejemplo, el proselitismo, que prohíbe la conversión, impide la práctica de la fe. Pero también piensa en estos lugares donde gobiernan estos terroristas que prácticamente han masacrado a muchos creyentes. Por ejemplo, actualmente en Nigeria, con estas matanzas de nuestros hermanos en la fe, en muchos otros lados, ¿no? Donde ser creyente y manifestarte como creyente puede poner en peligro tu vida, Claro, Occidente ha estado siguiendo un camino diferente. Diríamos, bueno, en nuestro mundo occidental, pues realmente no hay persecución. Bueno, habría que ver si hay o si no hay, porque digo, no es que nos estén matando en este momento por ser creyentes, pero fíjate cómo la misma sociedad tiene cada vez un rechazo mayor a los creyentes auténticos. Digo, quizá no nos manifiesten una gran oposición en cuanto a que ataquen directamente a Cristo. Para muchos, inclusive no creyentes,
Cristo sigue siendo una figura fuerte, importante, un gran hombre, diríamos, ¿no? Pero cuando hablamos de vivir la vida cristiana con autenticidad, con todo lo que esto implica, pues de repente nos lleva grandes sorpresas, aún en medios católicos, aún entre los miembros de grupos apostólicos. Y de repente te vas dando cuenta de que la mentalidad del mundo pues ha permeado en gran parte de nuestra feligresía, de los que nos decimos creyentes. Tú no puedes ponerte a pensar, bueno, la verdad que yo sí creo en Dios, pero la verdad es que hay varias cosas de la enseñanza de la iglesia que creo que puedo poner entre paréntesis. Entonces algo está fallando ya. Porque no se puede ser creyente y no asumir las consecuencias de la fe. Si hablamos, por ejemplo, de nosotros como creyentes, que enfrentamos situaciones muy difíciles. Bueno, en México en la persecución cristera, basta pensarlo, ¿no? Como este grupo de gente armada, pues intentó defender la fe. Digo, métodos cuestionables puede ser, pero una pléyade de santos que ha dejado esa persecución. Bueno, entonces ponerte a pensar, ¿no? Persecuciones han habido muchas. A mí lo que me hace pensar mucho es los cristianos cuando enfrentaron persecución, de una fe tan firme, tan grande en Cristo, en su gracia, en su ayuda, en la vida eterna. No sé si en nuestra época no se encuentra igual de firmes. Si a ti, por ejemplo, te pusieran una pistola adelante y te dijeran, a ver, renuncia a Cristo o te mato. Pues yo no sé si la mayor parte de nosotros tuviéramos la fortaleza de decir, mira, antes que renunciar a Cristo, prefiero renunciar a mi vida terrena. No lo sé. No lo sé. No sé si en ese momento Dios nos ayude con una fuerza especial. No lo sé. Ahorita estamos pasando un tiempo un poquito difícil. Muchos de nosotros estamos experimentando, pues ya no un encierro, en este caso actual, por miedo a una persecución sangrienta, ¿no? Sino que la realidad nos encuentra casi en un encierro voluntario ante la situación de pues todo lo que lee uno en redes y en información de WhatsApp, y que la pandemia, y que luego las inundaciones, y que luego el polvo de Sahara. Bueno, es que es una tras otra, ¿no? Sin embargo, en este nuevo contexto, la iglesia nos invita a discernir, nos invita a hacernos conscientes de la situación y de nuestro estado actual. O sea, ¿cómo estás tú enfrentando la situación? Además, ahí viene ahorita toda esta crisis económica que va a afectar mucho a muchas personas, a muchos proyectos, inclusive a lo mejor los tuyos. ¿Cómo estamos en este momento como personas? ¿Cómo estamos en este momento como familia? ¿Cómo me siento emocionalmente? ¿Cuáles son mis perspectivas de futuro? O sea, hacer un acto de conciencia de en dónde estoy. Para entonces buscar meter a Dios en la ecuación. Y entonces en este contexto preguntarle a Dios, bueno, Señor, ¿qué me estás pidiendo en este momento como hombre, como mujer creyente? Por supuesto, el Señor siempre nos pedirá la conversión, la fidelidad, la confianza en Él. Eso es de cajón. Si en este momento tú estás experimentando una situación así,
Oye, la primera invitación es a confiar en Él, es a entregarte a Él, es a hacer conciencia de que no estamos solos, de que Él camina con nosotros siempre, que si hay algo constante en nuestra vida, es su presencia, es su gracia, es su amor, que Él nunca se va de nuestro lado, como no se fue de las generaciones pasadas, aún en los peores momentos de persecución, ahí estaba Cristo, ahí estaba Cristo. Entonces, el hacer un acto de fe y de confianza en Dios, Señor, aunque no siempre entienda las cosas, aunque no siempre sea plenamente consciente de tu presencia, hoy, como creyente, quiero hacer un acto de confianza en ti. No sé qué va a pasar, no sé qué va a pasar, no sé qué va a pasar conmigo, con mis proyectos, con mi familia, pero sé que tú estás conmigo, que tú estás a mi lado, y que si tú estás a mi lado, contigo, voy a poder enfrentar cualquier prueba, cualquier situación. Eso es de entrada. Si es tu caso, te invito a hacer ese acto de confianza en Él. Pero no solamente nos quedamos en el consuelo, en esa confianza, sino que la misma acción de Cristo, como en este texto que les decía, que Él sale al encuentro de los apóstoles encerrados para decirles, sí, ciertamente mi paz esté con ustedes, mi paz les doy. Pero también les dice, como el Padre me envió, así yo también los envío. Entonces, aquí la otra pregunta sería, Señor, ¿qué me estás pidiendo hacer? ¿Qué me estás pidiendo dar en este contexto? En un primer círculo puedes ver, contemplar a tu familia. Allá en tu casa, tú estás llamada a construir una iglesia doméstica. Sí, ya sé que se pelean, se discuten, no todos piensan igual, además estando juntos tanto tiempo, más posibilidades de pleitos, ¿no? Pero el asunto es, tú, Señor, me has puesto a mí, joven creyente, en medio de esta familia imperfecta en la que estoy, para que yo pueda generar lazos nuevos de amor, de comprensión, de respeto, de diálogo, de perdón, de ayuda mutua. Me invitas a dar testimonio que sea en el espacio más difícil, que es la propia familia. Nadie es profeta en su tierra, dirá Jesús. Y bueno, ahorita tienes que ser profeta en tu tierra, que es tu familia. Tú sabes que no podemos ser candil de la calle y oscuridad en la casa. Es que sí, cuando voy al grupo, todo el mundo me aplaude porque soy la persona más estupenda del mundo y en mi casa soy un ogro. Bueno, pues quizás la primera llamada sea ser presencia de Cristo ahí en tu familia. En el núcleo familiar está una gran misión para todos nosotros. Ser fermento ahí. Pero luego, ese es mi primer círculo. Abro un poco más mi círculo. Entonces puedo pensar en abuelita, en abuelito, en mis primos, y luego se empieza a expandir, oye, las necesidades tan fuertes que hay ahorita. Por ejemplo, ¿cuántas personas sin esperanza? Quizá tú puedas ser un sembrador de esperanza a través, por ejemplo, de tus redes sociales, estar sembrando constantemente mensajes de esperanza, de confianza en Dios. Caras vemos, corazones no sabemos. Y a veces donde menos te lo esperas, hay personas que están batallando emocional y espiritualmente con esta situación. Ser capaz de llevar un mensaje de esperanza, de confianza, de aliento, de positividad, aunque sea, ¿no? Pero también, ¿cuántas necesidades materiales hay?
La iglesia, por ejemplo, está con esas campañas de despensas, de donativos. ¿Por qué? Porque como iglesia somos conscientes de lo que está pasando mucha gente. Que digo, quizá en tu casa hay al menos algo para comer, en otras casas no. Pues bueno, el Señor me parece que nos está pidiendo también ser generosos, confiando de alguna manera en la providencia, eh, ser prudente, pero también ser generoso, abrirme a las necesidades de otras personas. ¿De qué manera puedo yo ayudar? ¿De qué manera podemos como familia o como grupo apostólico, qué más podemos hacer? Ahí también viene algo del discernimiento, ¿no? Y luego, ahora que pues venga, que experimentemos los efectos de esta crisis económica que está por venir. Ya estamos hablando en algunos de un decrecimiento del 10%, de millones de empleos perdidos. ¿Y qué me dice esto a mí como joven creyente, no? Ahora me cuestiona mucho porque estoy en una etapa de empezar proyectos. Pero al menos tengo juventud. Podré levantarme, tengo la fuerza, tengo la capacidad, tengo la juventud. Ponte a pensar en un hombre de cuántos quieres, de 50, de 60 años, que pierde su trabajo. ¿Dónde va a encontrar un trabajo esa persona? En ningún lado. En ningún lado. No eres joven. Entonces, toda esta situación que va a venir va a requerir que nosotros como creyentes seamos capaces de ser solidarios. Porque miren, crisis pueden venir. El problema es cómo nos encuentran las crisis. Si me encuentra firme en mi fe, si me encuentra con un corazón abierto, si encuentra la sociedad fragmentada, individualista, egocéntrica, o nos encuentra con lazos de comunidad y de solidaridad fuertes, oye, las cosas cambian, ¿no? Dice la escritura que en la primera comunidad pues nadie pasaba hambre porque los que tenían compartían con los que no tenían, ¿no? Tenemos tanto que aprender como comunidad, tenemos tanto que aprender como jóvenes. Yo te invito a que hagamos un momento pues profundo de oración. Voy a leer el texto contigo. Te invito a que en un ambiente de oración, quizá después de la reunión lo puedas retomar, puedas orar con Cristo, dialogar con Él y responder a esta pregunta, ¿no? Ante esta situación que estamos viviendo, ante la perspectiva de futuro inmediato que tenemos, a mí que ando encerrado en mis propias situaciones, ¿qué me pide, Señor? Vamos pues a leer este pasaje de Juan 20, del 19 al 22. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: la paz sea con ustedes. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Palabra del Señor. Te invito pues a contemplarte ahí con los apóstoles encerrado y con miedo,
y darte cuenta de que también Jesús viene a tu encuentro para decirte que la paz esté contigo. También para decirte que tú en su nombre eres enviado. Te invito pues a hacer después un momento de oración, poniendo tu situación en la presencia del Señor y preguntándole: Señor, ¿qué me pides en este momento? Que el Señor esté con ustedes y que les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios les bendiga. Buenas noches.